Hola, soy el doctor Gabriel Guzmán, cirujano laparoscópico del Hospital Vivian Pelas, y bienvenidos a Pulsando. Este es el podcast en el que exploramos el mundo de la medicina y la salud desde el corazón del Hospital Vivian Pelas. Aquí hablaremos con expertos de diferentes áreas médicas y compartiremos historias y experiencias de pacientes reales y profesionales de la salud. Si querés conectar con tu salud, estar al tanto de las últimas tendencias en medicina y conocer todo lo que sucede detrás de las puertas de un hospital, este es el lugar para vos. Así que prepárate para pulsar con nosotros. Bienvenido a otro nuevo episodio de Pulsando, el podcast del Hospital Vivian Pelas, donde exploramos temas esenciales que tienen que ver con nuestra salud y bienestar. Soy el doctor Roberto Guillén, médico, cirujano oncólogo y director médico de esta institución. Hoy estaremos abordando un tema crucial en celebración al cáncer de mama que se celebra en los meses de octubre como parte de la concientización y sensibilización sobre este tema tan importante. En este caso, el impacto de esta enfermedad que tiene que ver con la detección temprana principalmente y tal vez un tanto sobre prevención. En este episodio nos acompaña la doctora Paula Arce, a quien tuve el privilegio de operar por esta enfermedad. Y es un honor para nosotros, Paula, tenerte aquí en este hospital, esta tu casa, en la cual quisiéramos tocar este tema tan sensible que tiene un gran impacto no solo en la salud de la mujer nicaragüense, sino en todo el mundo. Tal vez nos contás tu historia. Gracias, como te digo de inicio, tenerte aquí con nosotros. Bueno, Doc, para mí súper honrada de estar por acá acompañándolos de verdad y tenerlo a usted entrevistador y ya no estar de paciente y doctor. Eso está buenísimo. Y de verdad que sí, creo que es un muy buen mes para que hablemos un poquito del tema. Siento que de cáncer de mama hay mucha tela que cortar y creo que cuando oímos el testimonio de alguien que ha pasado por esta condición y de pronto nos dice qué hizo, cómo lo vivió, pues eso siempre ayuda, ¿no? Creo que es importante compartir estas historias para que todos nos enriquezcamos y podamos tomar mejores decisiones. Yo tengo presente tu caso desde la primera vez que llegaste conmigo a la consulta acompañada de Álvaro. Eh, Recuerdo que llegaste con la sospecha de un nódulo, el cual queríamos ver cómo íbamos a abordarlo. Tal vez me contás algo de tu historia. Bueno, Recordando. realmente yo siempre fui muy cuidadosa con la vigilancia de mis senos. Vengo de una familia con una historia de cáncer de mama importante. Mi mamá con historia de cáncer de mama y ella era la quinta de 5 hermanas y de esas 5, 4 habían Ok. tenido cáncer de mama. Entonces, pues obviamente yo como médica sabía que tenía una historia importante y siempre comencé con mis chequeos con mi ginecólogo. De hecho, el doctor Edwin Mendieta, siempre estábamos pendientes de los exámenes, de los ultrasonidos, de comenzar a hacer las mamografías un poquito antes y estar chequeando de manera permanente. Para mí mi autoexamen mamario mensual realmente era como una rutina permanente y pues fue en junio, julio del 2020, en plena pandemia, donde yo me hago mi autoexamen unos días después de que la regla me había pasado y yo me encuentro en la mama izquierda un nodulito. Eh, y yo me lo sentí y dije, ok, pero en ese momento estábamos en plena pandemia, Álvaro, mi esposo, estaba metido aquí en el hospital, estábamos todos guardados, que no salíamos a ninguna parte, entonces fue como hasta noviembre que yo decido ya como hacer ultrasonido y comenzar a darle un poquito de seguimiento y vengo a visitarlo a usted para que veamos qué vamos a hacer con ese nódulo. Y básicamente la opción fue observarlo, fue biopsiarlo. La doctora Cecilia Pérez del equipo de ustedes también fue quien me tomó la biopsia y la biopsia sale negativa, ¿no? Entonces básicamente fue un nódulo que estuvo en vigilancia hasta que de pronto ya apareció un cambio Sí. que no era, que a usted no le gustó y fue cuando usted me dijo, teniendo en cuenta tu historia,
pues vamos a proceder a ir un paso más allá. Y el otro dato importante es que desde que yo vine la primera vez, usted me dijo, necesitamos ver qué pasa con tu parte genética, vamos a hacer un estudio genético y aquí en el hospital pues tomaron la muestra para poder identificar si por mi historia familiar yo tenía genes positivos, los genes eran negativos, o sea que lo único que yo tenía era la historia de mi mamá, Sí. que había tenido cáncer de mama, y pues bueno, yo creo que eso a mí me ayudó a estar como un poquito pendiente y no dejar la vigilancia como algo secundario, sino siempre estar muy constante en esos chequeos, ¿no? Fíjate qué interesante en esta, podemos abordar aquí dos temas para nuestros oyentes. Recuerdo que en ese momento, cuando viniste por primera vez con ese nódulo, con esa historia familiar, el nódulo andaba muy cerca o tal vez menos de los 10 milímetros, menos de 1 centímetro, y la biopsia resultó ser negativa. Aquí podemos tocar el tema de cuáles son los principales síntomas o la forma de cómo se muestra esta enfermedad, y realmente la mayor parte de las veces se muestra como un nódulo. Hay otras ocasiones en donde se muestra como sangrado por el pezón, ¿sí? Secreción a través del pezón, y en otras ocasiones, muy raramente, como un eczema o como una forma de dermatitis de la piel del pezón. Esas son las formas más frecuentes, nódulo. Sin embargo, cuando estamos hablando de cáncer de mama en el mes de la concientización y sensibilización, quisiéramos nosotros que la mujer se detectara la enfermedad con una manera de presentación no palpable, en donde la mamografía, el ultrasonido, los estudios de imágenes dicen tiene una lesión sospechosa o hay que proceder de alguna manera. En tu caso en particular, precisamente porque estábamos en pandemia, te detectaste el nódulo. Nosotros quisiéramos que el diagnóstico y la detección fuera a través de imágenes cuando la enfermedad no es palpable. Hace mucho tiempo decíamos que la herramienta más importante de detectar esta enfermedad era a través del autoexamen. Sigue siendo una buena herramienta como tu caso, sin embargo, donde quisiéramos trasladar la atención para todos nuestros oyentes, las mujeres, las familias, es precisamente a esa detección en donde se palpa y que nos proporciona el mayor impacto en la supervivencia. Qué bien que el tuyo, vos tuviste posiblemente esa facultad de poder detectar, tal vez porque lo sentías, tal vez porque Toda la venía por la vida, historia. no, y además que porque toda la vida había estado muy pendiente y yo me conocía mis senos y yo sabía qué era lo que había y qué era lo que no había. Sin embargo, un dato importante es que en uno de los exámenes que usted me manda a hacer, que realmente mis mamas eran muy densas y la mamografía realmente no era la opción, sino que siempre se me tuvo que manejar haciendo tomosíntesis, Claro, que es mucho más, la imagen un es poco más mucho precisa. más precisa y más clara. En la mama derecha apareció un área que no les gustó a los doctores, que era un área sospechosa sin necesidad de que yo me palpara nada. Claro, Entonces de pronto esto lo engancho un poquito con lo que usted me está diciendo de que lo ideal es no identificar el nódulo, así sino es. ir un poco más adelante. Y por eso es importante que las mujeres estemos muy pendientes de los exámenes que nos tenemos que hacer. Por ejemplo, a mí como doctora, siempre que hago una interrogatorio a mis pacientes les digo la mamografía, y hay muchas que dicen, ay no doctora, es que yo realmente nunca me lo he hecho porque es que dice que eso les pichan a uno los senos y eso duele y eso es horrible, y entonces a veces está como ese mito con respecto a un examen que si de pronto pudiera ser un tanto incómodo, la información que va a dar es muy importante porque de esa información Claro. puede depender tu vida, ¿no? Entonces creo que eso también es importante tenerlo en Fíjate qué cuenta. bien que tocas esta parte, porque eh, hay otra condición que te permite hacer el, el diagnóstico a través de imágenes y no del autoexamen. Es que hay que tener presente, y para las mujeres en los cuales se hagan un estudio de imágenes, mamografía, en donde se describa la densidad mamaria aumentada, tener presente que
que esa condición hace más difícil, más compleja la detección del cáncer de mama. Y hay otra condición que es esa que vos dijiste que sucedió en tu mama derecha, es aquello que se llama alteración con efecto no masa. Se ve, hay una alteración de la mama, sin embargo, no hay masa, pero se reporta como una enfermedad, como una imagen sospechosa. Entonces, en ese sentido, todo esto es importante porque el espectro, las formas de presentación son diversas y ahí es donde si alguien se atreve una mujer a hacerse la pesquisa, el escrutinio, sin el acompañamiento de un médico que maneje esto, puede tener un estudio que dé un dato y puede ser que no sea abordado adecuadamente. Por eso es que los estudios de imágenes, cuando una mujer pasa los 40 años, es ideal que se acompañe de un experto en esto para el manejo, excepto que te diga que tenés un estudio completamente normal. Con el otro aspecto de tu historia familiar y ese reporte, a mí se me hizo interesante tu historia personal porque con un nódulo muy pequeño que por imágenes no estaba tan claro, era un riesgo limítrofe, se hizo la biopsia, salió negativa, resultó ser negativa un fibroadenoma, decidimos dejar en seguimiento estrecho. No sé cómo viviste esta parte, porque yo recuerdo que también tuviste una forma tranquila de llevar el diagnóstico. Siempre nos decía, doctor, tranquilo, déjeme ver. Bueno, yo creo que en ese aspecto yo soy especial, incluso en la forma como asumí después la noticia de que las cosas no habían salido bien y pues que había un cáncer. Pero sí realmente siempre estuve como tratando de no montarme en la película de que venía lo peor. O sea, Sí. hay que seguir, vamos a seguir, cada 6 meses vamos a seguirlo. E incluso recuerdo que en noviembre del 21, cada 6 meses yo me hacía el ultrasonido, vimos la imagen y usted me dijo, bueno, seguimos igual, nos chequeamos en mayo, vamos a seguir exactamente con el mismo manejo, cualquier cambio estamos pendientes. Pero cuando en mayo del 2022 usted vio que había aparecido una lesión como pegadita del nódulo Así es. inicial, fue cuando usted me dijo, Paula Andrea, yo creo que es mejor que hagamos la cirugía, lo quitemos. Y pues bueno, eso fue lo que se hizo, Claro. ¿no? Eso fue lo que se hizo en ese momento, pero yo creo que el seguimiento estrecho permitió tomar esas decisiones y agarrar las cosas como muy a tiempo, y yo creo que eso fue como determinante en mi evolución, en el diagnóstico temprano, en lo que hubo que hacer después, y, y pues lo ideal sería poder identificar los casos lo más temprano Claro. posible para las decisiones que se tienen que tomar, y sobre todo que todas estas interpretaciones se hagan por personas que son expertas en el tema, ¿no? O sea, a mí, y yo se lo recomiendo muchísimo a mis pacientes, de que tu examen lo lea alguien experto en esto, porque por ejemplo, ahorita que usted hablaba de unas mamas densas necesitan un cuidado especial, Claro. necesitan unas imágenes especiales para poder ver, Claro. y necesitan ser interpretadas por alguien que tenga cancha, que tenga experticia, o sea, que sea Así es. experto en leer esas imágenes, porque yo recuerdo que cuando me encontraron en la mama derecha, un área donde la doctora me decía, no tienes un nódulo, pero la arquitectura del tejido no anda bien. Tan es Sí. así que cuando hubo que retirar esa área, hubo que hacer una marcación especial con un arpón y demás Sí. para poder extraerlo. Y yo la verdad que sí agradezco el que todos estos exámenes hayan podido ser interpretados por personas que me le pudieron dar como el seguimiento adecuado para identificar las cosas lo antes posible y poder tomar las mejores decisiones. Una de las grandes oportunidades que tenemos en la actualidad, y yo que tengo ya algunos años trabajando en esto, eh, recuerdo tiempo, más de 20 años, en donde íbamos directo a la cirugía, a la mama, a quitar un segmento, para poder hacer el diagnóstico.
generalmente con tumores incluso arriba de 1 centímetro, 2 centímetros, íbamos a hacer extirpaciones de este tejido. Hoy por hoy esas cosas no se permiten porque tenemos que hacer el diagnóstico a través de una biopsia. Una biopsia que antes hacíamos aguja fina, hoy tenemos que hacer aguja gruesa. Esto nos permite que cuando ya vayamos al quirófano, ya vayamos generalmente con la intención de hacer un tratamiento definitivo. Si recordás en tu caso, todo esto los estudios nos permitió hacer un planteamiento inicial, darnos un tiempo, preparar la cirugía reconstructiva. Pero lo interesante de esto es que en la actualidad, haciendo alusión a lo que hacíamos en el pasado, y cuando digo el pasado, un pasado reciente, es que tenemos una mayor cantidad de estudios diagnósticos que van más allá de la mamografía, que van más allá del ultrasonido. Está esta mamografía, que es una mamografía especial que se llama tomosíntesis, que mejora las imágenes que se pueden quedar ocultas en una mamografía simple, pueden ser vistas e identificadas en una tomosíntesis. Lo bueno es que el hospital ya tiene tomosíntesis, pero hay otros estudios más allá, que es la mamografía contrastada, ¿sí? Que es como una tomografía, cuando te ponen un medio de contraste, la mamografía contrastada es igual, realza, tiene sus indicaciones cada una, pero también está la resonancia magnética, que tiene una mayor capacidad incluso que la mamografía. El inconveniente que tiene un mayor costo, mayor complejidad de hacer el estudio. Está la resonancia magnética contrastada y hay una serie de abanico de opciones más allá, que tal vez no es ese el punto de la plática de este momento, que nos permiten discernir y disminuir las cantidades de errores que se tienen en las imágenes. Entonces, en este sentido, tal vez retomar que una de las cosas que en tu caso en particular se presentó es que había una zona a la orilla de un fibroadenoma, que es el que iba creciendo. El fibroadenoma, que es el tejido, el tumor benigno, que estaba oculto. Y a final de cuentas, lo que fue la determinante para decirte tenemos que hacer algo fueron dos: el seguimiento por imagen, que en este caso usábamos ultrasonido entre las mamografías anuales, nos permitió que tu carga, tu historia familiar, aun cuando no tuvieras la historia, tenías la historia familiar, pero no tenías un cáncer hereditario, porque hay una diferencia en esos dos. Tenés una historia familiar por toda la documentación de tus familiares cercanos que habían padecido de cáncer de mama, pero con un estudio genético que no documentaba alguna alteración en los genes. A pesar de eso, ¿sí? Uno no puede decir, si hubiéramos tenido el estudio genético positivo, hubiéramos podido actuar. Sin embargo, tal vez actuar más rápido. Sin embargo, la historia familiar y el seguimiento estrecho nos permitió tomar esa decisión. Vamos a hacer la biopsia y después las siguientes que nosotros pudimos tener. Tal vez, ¿cuál es la parte más importante que vos sentiste en una institución que te respalda, una institución? ¿Crees que eso es importante? Uy, para mí mi tratamiento, mi cirugía, una de las cosas que yo más agradezco es el manejo multidisciplinario. El manejo multidisciplinario y el haberme sentido acompañada. A ver, guardemos las proporciones. Por más médica que yo sea, obviamente oncología y no es el campo en el que yo me muevo todos los días, entonces la experiencia que yo tenía con cáncer de mama era el cáncer de mama, el acompañamiento mío a mi mamá en el 93, 94 por su cáncer de mama. Claro. En donde a ella tuvieron que hacerle marcación con arpón y fue súper traumático, en donde no existía la tomosíntesis, en donde el cáncer no se le hizo inmunohistoquímica, donde en ese tiempo no había muchas de las cosas que a mí me tocó, claro, que a mí sí me tocaron y que creo que facilitaron una buenísima evolución y unos muy buenos resultados, ¿no? Entonces realmente al yo tener esas imágenes de ver a mi mamá con una mastectomía bilateral,
eh, radical, sin reconstrucción, em, con mucho dolor, con mucha incomodidad, con un manejo, digamos, como no tan personalizado. Esa era la historia que yo tenía, pero cuando yo llego aquí me encuentro que entre el equipo que ustedes tienen con la doctora Vilés, con el doctor Bacon, con el doctor Mendieta, que fue la persona que se encargó de mi reconstrucción, usted al mando de todo el equipo, y que cada uno iba poniendo su pedacito, la doctora Cecilia con la parte del diagnóstico, con la parte de las biopsias, entonces uno sentía que vas yendo a donde cada uno y cada uno te va brindando su saber y su Claro. experiencia en lo que le corresponde, pero finalmente todo el mundo trabaja para que vos estés bien. Y entras al quirófano y te encontrás con la doctora Maida Cruz, que para mí la doctora Maida fue una persona súper especial porque entra a ser la persona que me recibe en el quirófano, que reza conmigo, que me duerme y que está súper pendiente en lo que es el posquirúrgico para el manejo del dolor. Entonces te sentís tan acompañado y te sentís tan bendecido de poder tener en un solo lugar todo. Y eso que en ese momento todavía nos había tocado irnos a hacer el ganglio centinela a otro lugar, Sí. pero usted se fue conmigo y me acompañó y estuvo ahí conmigo. Y la verdad que es una experiencia muy bonita porque yo soy extranjera, tenía seguro internacional, mi hermano me decía, venite para acá, para Estados Unidos, mi mamá me decía, venite para acá, acá vas a Colombia. estar a Colombia. Y yo decía, no, yo quiero mi casa, mi cama, mi ventana, mi perro, mi gato, mi marido, lo quiero aquí, yo no me quiero mover de acá. Y realmente haber podido tener una atención tan avanzada, tan personalizada, tan especializada aquí, para mí fue maravilloso, de verdad. Y siempre he estado muy agradecida porque se pudo hacer todo y todo salió súper bien, pero el enfoque multidisciplinario yo siento que es fundamental, fundamental porque el abordaje es mucho más integral y te sentís muy bien atendido. Así que es bien bonito el equipo que ustedes han hecho para poder dar como un manejo tan completo, ¿no? Gracias, Paula. Tal vez pareciera fácil decirlo, pero haciendo alusión a un pasado que es relativamente cercano en donde tratar el cáncer de mama era, tenés cáncer de mama, vas al quirófano, se te quita la mama, ¿sí? Y se te quitan los ganglios. Haces una mamografía, una biopsia y la biopsia en quirófano, pero a veces esta parte que te digo que parece sencillo, realmente esa interacción entre varias personas a veces es complejo porque la mastectomía, el tratamiento del cáncer de mama antes era la cirugía y la mayoría de las veces mastectomía. Desde hace un poco de más de 30 años apareció la cirugía conservadora, que es aquella que conserva la mama, quita un segmento, en aquel tiempo quitábamos el 25% de la mama, fuera grande o fuera pequeña, había que quitar el 25% porque era lo que llamábamos una cuadrantectomía. Pero todavía en Nicaragua hay la mastectomía, que es la amputación de la mama y es lo que vos viviste con tu familia, específicamente con tu mamá. Eso ha cambiado. Ahora hacemos mastectomías, pero son mastectomías que podríamos llamar mastectomías conservadoras, porque ya ves que dejamos todo el bolsón, la mayoría de las veces dejamos todo el bolsón de la mama, la piel con el complejo areola-pezón y se reconstruye una o la otra y también se hacen esas cirugías conservadoras, tumorectomía, que ya no quitamos el 25%, sino que quitamos el tumor con una parte de tejido sano, pero todas esas cosas requieren de un acompañamiento de una institución que te permita hacer el estudio durante, si vas a hacer una cirugía conservadora, quitas
el tumor y haces un estudio en el momento. Y has hablado de tantas cosas, hablaste del ganglio centinela que pareciera fácil, haciendo alusión a un pasado relativamente cercano, de todas las cosas y la interacción con cirugía reconstructiva y Esa todo parte. eso. Doc, ¿usted se acuerda la cita cuando usted me puso en el tapete las opciones quirúrgicas? ¿Usted se ¿No? acuerda Recordame. Ok. Eh, bueno, realmente la noticia de que tenía cáncer me la dio mi esposo porque se, Sí, se hicieron las biopsias y después usted le dijo, bueno, Álvaro, mira, pues los exámenes de Paula no salieron bien, tiene cáncer, y él fue el que llega a la casa con la noticia. Entonces ya teníamos que programar la cita con usted para venir a ver y que usted me ofreciera las alternativas, ¿no? Entonces recuerdo que usted me dijo, mira, Paula Andrea, te sacamos ese nódulo, los bordes eran libres, o sea que realmente ya cáncer no tenés ahí. Tenemos la primera opción, que es una opción conservadora, una opción donde podemos ampliar un poco los márgenes y donde te hacemos radioterapia y seguimos chequeándote. okay. Esa fue la primera opción. La segunda opción era hacerte una mastectomía izquierda, hacerte reconstrucción porque por el tamaño del tumor, que creo que también eso es bien importante, Sí, ¿no? O sea, cuando las cosas se identifican a tiempo así es. a nivel de cirugía, pues yo me hice la cirugía, pero fue en un mismo tiempo quirúrgico en donde se hizo la Sí. reconstrucción, ¿no? Entonces, pues obviamente mi evolución fue mucho más rápida y qué sé yo. Esas cosas han cambiado en el tiempo. Antes que había que esperar al menos un año para hacer una reconstrucción y Y realmente fue una cirugía larga, pero ya les voy a contar cuál fue la cirugía. Entonces, esa fue la segunda opción. Y después usted me dijo, pero en vista de tu historia familiar y todo lo que hemos visto, eh, se te puede ofrecer la opción de hacer una mastectomía izquierda, pero además hacer una mastectomía para disminuir riesgo de la mama derecha donde no había ningún tipo de lesión. A mí no me costó ni, decidirte. no, es que yo creo que usted me dijo, yo le dije, doctor, nos vamos para afuera con todo. O sea, Sí, para mí la opción era, claro, yo venía con una historia ya desde el 2017-2018 con aparición de fibroadenomas asociados a los cambios sí, hormonales y demás, entonces ya me habían hecho biopsias con Trucut, y entonces cada año era una monería distinta y pues la verdad que lo que yo buscaba era como poder estar como un poco claro. más tranquila y mi opción fue esa, ¿no? Pero fue increíble cuando usted me habla del ganglio centinela porque yo veo la historia de mi mamá con una mastectomía, donde la parte física se ve bien afectada, pero además donde mi mami todavía es el sol de hoy, que ella tiene que tener mucho cuidado con el calor en su brazo izquierdo, que es donde le hicieron Claro. vaciamiento ganglionar, y saber que yo realmente con esto del ganglio centinela, que de pronto pues es importante que entiendan que simplemente se sacan unos cuantos ganglios que se marcan y que son importantes para lograr identificar si el cáncer se regó o no se Sí, regó. Em, pero eso te da mucha calidad de vida, porque realmente pues yo con mi brazo y con el claro. tipo de cirugía, yo regresé a hacer ejercicio después de la cirugía a las 2 semanas. A Okay. las 2 semanas Mendieta ya me dijo, porque lo tenía loco, ya puedes salir a caminar, y a las 3 semanas me dejó volver a entrenar con cierto cuidado, pero fue una cirugía donde en el mismo tiempo quirúrgico se hizo la mastectomía y se hizo la reconstrucción y pues la evolución fue muy buena, ¿no? Sí, hablando de todos estos cambios, cómo ha cambiado la historia de los tratamientos. Prácticamente hoy por hoy el cáncer, el tratamiento de la cirugía, eh, es, podríamos decir el mismo, mastectomía y cirugía conservadora en términos de los dos grandes bloques de opciones. Sin embargo, estas dos cirugías, que la mastectomía tiene alrededor de 120 años y la cirugía conservadora anda alrededor finales de los 80, más de 35 años. Sin embargo, las dos han sufrido grandes transformaciones. La mastectomía, que es una forma de mastectomía conservadora, y la cirugía conservadora, que era una cirugía conservadora del 25%, ahora
es una cirugía conservadora, muy conservadora. Además de eso, ¿qué es lo que viene haciendo el cambio en el cáncer de mama? Es lo que se llama el desescalamiento de la cirugía. Eso estamos hablando, cómo viene desescalando la agresividad de los tratamientos. Inclusive ahora, ya viste que antes quitábamos, el buen cirujano es el que retiraba más de 20, 30 ganglios. Ahora una buena cirugía de la axila es adecuarse a ese tratamiento específico para ese cáncer, ese cáncer específico en una mujer determinada. De tal manera que, ¿qué es lo que ha permitido todo ese desescalar el manejo quirúrgico? Ya viste el impacto que han tenido las imágenes en la detección temprana. Por eso es que las imágenes y la detección temprana, más allá, yo no es que no me guste el autoexamen sigue siendo una herramienta, y más aún cuando el acceso a la salud no está para todos de la misma manera. Cuando vos tenés el diagnóstico por imágenes, el impacto va a ser menor en el tamaño del tratamiento, va a ser mejor en tus expectativas de vida y de curación, y cosméticamente bien. Pero además que las imágenes han venido aumentando su capacidad de detectar, los otros tratamientos, como es la identificación, vos mencionaste inmunistoquímica, todo eso ya lo tenemos en el país, lo tenemos en Nicaragua, te permite identificar incluso qué mujer vas a hacer, a qué mujer le vas a hacer un tratamiento menos agresivo, qué mujer no le vas a dar quimioterapia, y qué mujer vas a usar unos medicamentos que andan en unas familias especiales más allá de la quimioterapia, que es la inmunoterapia, lo que se llaman los tratamientos dirigidos a unos blancos moleculares que generalmente están dirigidos a algunas alteraciones genéticas específicas. Con todo esto, posiblemente has tenido la oportunidad y el gusto de participar, y ese para nosotros ha sido una gran oportunidad tenerte a vos de paciente, también tener a una gran cantidad de mujeres en las cuales podemos hacerle todo ese abanico de cosas. Al final de cuenta de todo esto, ¿hay algo que la enfermedad ha transformado a Paula? Para mí el diagnóstico de cáncer de mama fue un parteaguas. O sea, para mí, a ver, cuando te dicen que tenés cáncer, generalmente la idea es te moriste, Sí. ¿no? O sea, la palabra es una palabra asustadora. Realmente para mí la noticia no fue tanto, sino que más bien fue como ese momento en que mi vida se va a transformar. Mi vida se va a transformar desde la forma de bajar las revoluciones, de darte cuenta qué es lo que realmente es importante, de qué es lo que tenés que priorizar, pero también es mi ejercicio profesional. O sea, Claro. el acompañamiento con mis pacientes desde otro lugar, desde saber que no solamente tratas el cuerpo, sino que también tenés que tratar la parte emocional. Para mí el cáncer fue como el motivador de abrirme un poco más hacia la parte de crecimiento personal, hacia la parte de motivar, hacia la parte de inspirar a gente, de pronto de ser un poco, no la doctora Paula, sino la Paula Andrea, como mostrando más su vulnerabilidad, mostrando más su condición humana. O Claro. sea, alguien me decía, cuando yo en mis redes sociales comencé a hablar, hice un escrito para despedirme de mis senos y comencé a hablar públicamente de lo que estaba viviendo. Alguien me dijo, pero como médica, ¿no te sentís con temor de estarte exponiendo tanto? Y yo decía, no, pero es que realmente Paula no es primero médica. Paula es Paula y le hace de médica Claro. rato, ¿no? O sea, Sí. entonces, creo que esa conexión desde lo humano con los pacientes y con las personas que te rodean es, es bien interesante. Eh, es vivir en carne propia
lo que compartís con tus pacientes, es comenzar a atenderte, es comenzar a verte, es hacer modificaciones en tu forma de vivir. Yo ya venía haciendo cambios desde antes del diagnóstico, pero después del diagnóstico en saber que tengo que estar de primera en la lista de prioridades, que me tengo que atender en cuerpo, mente y espíritu, que tengo que tener una forma de vivir sano porque mi sistema inmune en algún momento no se defendió muy bien de ciertas células que estaban creciendo de forma típica. Entonces yo tengo que estar clara de que independientemente de que ya el tumor esté afuera, que yo esté reconstruida, que no necesite quimio, que no necesite radio, que me ha ido súper bien, solamente recuerdo las palabras de la doctora Avilés donde me decía: Paula Andrea, acordate que el cáncer es una enfermedad que porque no la tengas ahorita no puedes bajar la guardia, o sea, tenés que tener una vida íntegra, muy, Claro. muy cuidada de forma integral. Pues bueno, eso creo yo que ha sido la gran transformación y ha sido como el antes y después de contactarme con una Paula más humana y compartir desde ahí con una doctora de pronto con una visión un poco diferente, porque es que cuando te toca en carne propia, o sea, es distinto, es distinto. Pues bueno, después vino toda la vivencia con el acompañamiento a Álvaro, mi esposo, con su cáncer, que yo siempre digo que el Señor fue tan bueno que me dio un poquito de training con el mío Claro. para que cuando entrara la condición de él, creo que mi óptica pudo vivirlo de una forma distinta gracias a lo que yo aprendí con mi propio proceso, ¿no? Entonces creo que sí, sí es transformador definitivamente. En este sentido, podríamos decir que el cáncer es paradójico, es una carga emocional, sufrimiento, sin embargo, es la oportunidad también de transformar vidas más allá de ese viaje que hay que cursar, ese trayecto que hay que llevar y aquellas que logran hacerlo, cruzar esa línea, encontrar la oportunidad de sobrevivir a esto, porque ahora en la actualidad esta detección, hay algunos cánceres, en este caso cáncer de mama, yo le llamo que es taquillero por la cantidad, 1 de cada 8 mujeres en el mundo van a tener cáncer y al nacimiento eh, la probabilidad de que una mujer desarrolle cáncer es del 13%. Eso te dice que si querés hacer algo, tenés que hacerlo, o si querés y tenés que hacer algo, es la detección temprana, y la detección temprana por imágenes. En este sentido, yo darte las gracias, Paula, por acompañarnos, decirle a nuestro público que en el Hospital Vivian Pelas tenemos la disponibilidad, la tecnología ha llegado, el ganglio centinela, estamos explorando una nueva forma de hacerlo, todavía experimental, pero el hecho de tener la identificación del ganglio centinela por una técnica que se llama fluorescencia es más cómodo, iguales resultados, los estudios de imágenes, a toda la población nicaragüense, decirle que tenemos estos equipos, más allá del doctor Guillén, del doctor Bacon, del doctor Mendieta, hay toda una institución, hay otros profesionales. Les damos gracias a todos ustedes, cuenten con nosotros y gracias, Paula. No sé si te quieres despedir de alguna manera con unas palabras para tu público. Bueno, realmente muy agradecida de poder estar acá compartiendo un poco de la experiencia conmigo y definitivamente un aprendizaje que para mí ha sido súper importante es saber que la enfermedad es una oportunidad de transformación y una oportunidad donde definitivamente podemos crecerla y es importante colocarse unos anteojos que nos permitan verla no desde, no desde la cabanga, no desde el renegar, sino de esa oportunidad de qué me está diciendo mi cuerpo y está chillando con una condición de salud, pero cómo nos vamos a apropiar nosotros de nuestro propio ser para crecer a través de la vivencia de esta condición. Bueno, agradecerles a todos y en el mes del cáncer de mama, decirle a toda nuestra población de mujeres y de hombres que quieren acompañar a sus mujeres y a su familia a hacer el diagnóstico temprano del cáncer de mama. Muchas gracias.